Hola amigos de YouTube, les saluda César de Perú Mate. En esta oportunidad vamos a aprender a través de los ejemplos del nivel 1 del tema expresiones algebraicas. Empezamos. Ejemplo 1. Completa la tabla e indica el tipo de expresión algebraica racional entero, racional fraccionario o irracional. Bien, para considerar racional entero, decimos que una expresión es racional entera si tienen todos los exponentes enteros positivos. Vamos a considerar racional fraccionaria cuando por lo menos existe un término, por lo menos hay un término que tenga exponente negativo. Y vamos a considerar que sea irracional cuando el exponente sea igual a una fracción. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la clasificación. Bien, entonces vamos a analizar cada caso. En el primer caso, estamos viendo que el exponente de la variable en el primer término es una raíz que es equivalente a un medio. Entonces bien pudiéramos escribir 2x elevado a un medio. Por lo tanto, estamos frente a un caso de un irracional, ¿sí? Continuamos. Segundo caso, los exponentes son enteros positivos. Me fijo solamente en los exponentes de las variables, ¿sí? De la x, aquí es 2, aquí es 1 y aquí es 4. Por lo tanto, los exponentes son enteros positivos. La clasificación aquí sería racional entera. Expresión racional entera. O entero, bueno. En este caso tenemos exponentes negativos. Estaremos frente a un caso de racional fraccionario. Muy bien. Ahora, tenemos aquí un exponente que es una fracción. Por lo tanto, estaríamos frente a un caso de una expresión algebraica irracional. ¿Sí? Continuamos. Ejemplo 2. Completa la siguiente tabla. Vamos a identificar los elementos de una expresión algebraica o un término algebraico. Bien, coeficiente. Recordemos pues que la parte de las letras con sus exponentes se va a denominar es la parte variable, la parte literal o variable. Y el resto, lo que quede, vendría a ser la parte constante o también llamada coeficiente. Bien, entonces empezamos con la clasificación de los elementos, la identificación de los elementos. Coeficiente menos 5 con todo y signo. Parte literal vendría a ser x al cubo y a la cuarta, y los exponentes vendrían a ser 3 y 4. Coeficiente 2/3, parte literal x al cuadrado y a la menos 1. Los exponentes vendrían a ser 2 y menos 1. Parte coeficiente menos pi sobre raíz de 3. Parte literal x a la 8 y al cuadrado. Exponentes 8 y 2. Coeficientes raíz de 4. Parte literal x a la 4 y al cuadrado z.
Recordemos pues que cuando una letra no tenga exponente, vamos a entender que el exponente es 1. Entonces tenemos los exponentes de las letras 4, 2 y 1. Continuamos. Ejemplo 3. Relaciona con una línea los términos semejantes de cada columna. ¿Cuándo vendrían a ser dos términos semejantes? Cuando la parte variable es exactamente igual. ¿Sí? No importa el orden, recordemos que el orden de los factores no altera el producto. En ese caso, pudiéramos considerar términos semejantes cuando tienen la parte variable igual. Quizás el orden pueda cambiar, pero los exponentes de cada letra respectivamente tienen que ser iguales. En el caso del primero, un sexto x al cubo y a la séptima. Vamos a tener ahí que es igual, es término semejante con menos raíz de 5 x al cubo y a la séptima. Luego, menos 3 cuartos x a la sexta y, semejante con el primero, 11x al cuadrado a la sexta y. 0,25 periodo, x al cuadrado y a la octava. Tendría que ser igual, digo, término semejante con la segunda expresión. Bueno, el último término con el último, respectivamente. Continuamos. Ejemplo 4. Reduce la expresión. Bien, vamos a reducir entonces considerando que delante de un signo de agrupación o de colección, como paréntesis, corchete o llave, si es que tuviéramos delante de ese signo un signo negativo, va a cambiar el signo de todo lo contenido. ¿Sí? Entonces vamos a empezar de adentro hacia afuera. Copiamos la primera parte. Menos 7x más 4y. Tenemos menos 12x más 2y. Tenemos corchete y paréntesis. Empezamos con el paréntesis. Tenemos acá entonces un negativo y delante de un paréntesis, por lo tanto va a cambiar el signo. En vez de menos 3x voy a poner más 3x y en vez de más y voy a poner menos y. ¿Sí? Entonces ya trabajamos el paréntesis. Tenemos menos 7x más 4y. Vamos a reducir acá. Términos semejantes. 12x más 3x vendría a ser 15x. Luego, más 2y menos y sería simplemente más y. Luego, nuevamente tenemos un negativo delante de un signo de agrupación, como corchete. Entonces vamos a cambiar el signo. En vez de 15x vamos a poner menos 15x y en vez de más y, menos y. Nuevamente reducimos. Términos semejantes. Las x, menos 7x menos 15x sería menos 22x. Luego, más 4y menos y sería más 3y. Bien. Entonces respuesta alternativa B. Ejemplo 5. Si los siguientes términos son semejantes, calcula el valor de a más b. Si son semejantes, entonces la parte literal, en este caso de x y y, van a ser exactamente iguales. Por lo tanto, el exponente en el primer término es a más 2. Igualamos con el exponente en el segundo término, que es 11. Primera ecuación. Exponente de y, primer término, 15. Exponente de y, segundo término, 2b más 3. Bien, ya tenemos las dos ecuaciones. Ahora vamos a resolver. Aquí tendríamos que el más 2 pasa al otro lado de la ecuación con signo cambiado, restando 11 menos 2, el valor de a es 9. Luego, el valor 3 viene de la primera parte de la ecuación con signo cambiado, menos 3. Vamos a tener ahí 12 es igual a 2b y el 2 pasa a dividir, entonces el valor de b va a ser 6. Por lo tanto, a más b va a ser igual a valor de a 9, valor de b 6, 9 más 6, 15, alternativa C.
Ejemplo 6. Si los siguientes términos igualmente son semejantes, calcula la suma ahora de los coeficientes. Recordemos que los coeficientes van a ser las cantidades que van a estar delante de las variables. Consideramos las variables aquí en este caso x y y, por lo tanto lo que está delante serían los coeficientes. En este caso, en el término 1, m más 3 y en el término 2, 2n. Entonces, como son términos semejantes, vamos a igualar, como en el caso anterior, la parte literal. Exponente de x en el primer término, 2m menos 5, igual a 11. Primer término, exponente de y, 18. Segundo término, exponente de y, 3n más 6. Entonces, menos 5 pasa al otro lado de la ecuación, con signo cambiado, 11 más 5, vamos a tener que es 16, por lo tanto m tiene que ser 8. Igualmente acá vamos a resolver la ecuación de primer grado. 18 menos 6 sería 12. El 3 pasa a dividir. Vamos a tener que n va a ser igual a 4. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hallar los coeficientes. Del término 1, su coeficiente es m más 3. O sea, 8 más 3, que eso es 11. Luego, término 2. Tendríamos que es igual a 2n. Este es igual a 2 por 4, o sea 8. Te pide la suma, 11 más 8, eso sería 19, alternativa B. Ejemplo 7, calcular el valor numérico. Bien, recordemos el subtema de valor numérico. ¿Qué es el valor numérico? Es el valor que asume la expresión algebraica o polinomio, en este caso, cuando le asignamos a la variable un valor. Entonces, para x que vamos a tener, reemplazamos. En vez de x colocamos el valor de la letra. Vamos a hallar entonces P5. Y en la estructura vamos a cambiar el valor de x, asignar el valor 5. Tenemos acá 7 por 5 menos 5 al cuadrado. Recordemos que cuando vamos a reemplazar variables, coloquemos paréntesis por cuestión de orden. 7 por 5, 35, 5 al cuadrado, 25, más 2. 35 menos 25, 10, más 2, eso sería 12. Alternativa E. Ejemplo 8, calcula el valor numérico. Muy bien, vamos a seguir reemplazando. En vez de x tenemos menos 2 y en vez de y asignamos 3. En vez de letras ponemos paréntesis, ¿sí? En vez de letras ponemos paréntesis y vamos a colocar su respectivo valor. X es menos 2 y y 3. X menos 2, se me olvidó acá, sería 3. Ok. Entonces multiplicamos 2 por 2, 4 por 3, 12. Y hay un signo negativo, menos. Primero aquí trabajamos la potencia. Menos 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Pero tenemos un negativo elevado a un exponente par. Sería signo más. Sería más 4. 4 por 4, 16. Menos 3 al cuadrado. Vamos a tener ahí que es 9 por 5, 45. Juntamos los negativos. ¿Sí? Vamos a tener acá 16 positivo y menos 57. Operamos entonces signos diferentes, se restamos 57 menos 16, eso sería 41 y asumimos el signo del número mayor, sería 57 signo negativo. Respuesta menos 41, alternativa A. Ejemplo 9, dado el monomio si el grado absoluto es 19. Para un monomio, ¿sí? Bueno, y te pide calcular el valor de A. Para un monomio, de acuerdo a la teoría, decíamos pues que el grado relativo de cada variable, al sumarse, me resulta el grado absoluto. Entonces, hallamos de cada variable, grado relativo de x, en este caso es A más 6. Grado relativo de y es igual a, su exponente ¿cuál es? Es 8. La suma de los grados relativos en un monomio me tiene que dar el grado absoluto. Entonces vamos a tener A más 6 más 8.
Ya tenemos el valor que el grado absoluto es 19. Reemplazamos. Entonces a más 6 más 8 vendría a ser 14. Por lo tanto, para que cuadre la igualdad vamos a tener que a tiene que ser 5. Alternativa C. Seguimos con el ejemplo 10 en este caso. Grado relativo de y es 17. Tenemos el monomio, calcular su coeficiente. La parte literal vamos a considerar acá las variables x y y, por lo tanto, lo que no es, en este caso 3b, vendría a ser el coeficiente. Me está pidiendo hallar el valor de 3b. ¿Sí? Ahora, el grado relativo de y, o sea, el exponente de y es 17. ¿Quién es el exponente de y aquí? 2b más 3. Eso sería igual a 17. Resolvemos la ecuación. Tenemos 17 menos 3 es igual a 14. Por lo tanto, 14 entre 2, b tendría el valor 7. Y el coeficiente, que es 3b, sería 3 por 7. Eso es igual a 21. Alternativa A. Ejemplo 11. Calcula el grado absoluto del siguiente polinomio. Para el grado absoluto de un polinomio vamos a sumar los exponentes, o valga decir, vamos a hallar el grado absoluto de cada término, y vamos a coger el mayor. Entonces, para el primer término, sumamos los exponentes de las variables. 9 más 4, eso sería 13. Siguiente término, 3 más 8 sería 11. Siguiente término, 7 más 8, eso es 15. Por lo tanto, el mayor valor es 15. Eso sería entonces el grado absoluto del polinomio P. Alternativa E. Ejemplo 12. Dado el siguiente polinomio, ¿sí?, si el grado absoluto del polinomio es 21, calcular el valor de n. Bien, entonces vamos a ver cómo relacionamos el dato del grado absoluto. Decíamos pues que es el valor absoluto de cada término. En este caso solamente tenemos una variable. Por lo tanto, vamos a escoger el mayor exponente de la variable x. En el primer término, ¿sí?, su exponente es n más 4. En el segundo término es n más 2. En el tercer término, su exponente es n. Y en el cuarto término, el exponente, cuando no está la variable, decimos que el exponente es 0. Entonces, ¿cuál vendría a ser el valor mayor acá? No sabemos el valor de n, ¿sí? Pero obviamente que aquí es simplemente el valor de n, aquí es n aumentado en 2 y aquí es n aumentado en 4. Por lo tanto, el grado absoluto vendría a ser este. O sea, n más 4 igual a 21. Tenemos 21, pasa al otro lado de la ecuación, 21 menos 4 sería 17. Valor de n es 17, alternativa E. Ejemplo 13. Si el coeficiente principal del polinomio tal es 16, calcula el valor de su término independiente. El coeficiente principal del polinomio vendría a ser el coeficiente del término que tiene el mayor grado. En este caso, grado de este término, aquí es 2, aquí es 3, aquí exponente de la x es 1, y cuando no hay la variable, el grado es 0. Entonces, el término que tiene el mayor grado sería el segundo. Por lo tanto, su coeficiente me está diciendo que es 16, o sea, 3b más 1 es 16. Resolvemos la ecuación. 16 menos 1, eso es 15. Por lo tanto, 15 entre 3 sería 5. ¿Sí? Me está pidiendo calcular el término independiente. El término independiente es aquel que tiene grado 0, en donde no está la variable, que vendría a ser 4b, o sea, 4 por 5, eso es 20. Alternativa A. Ejemplo 14. Si tenemos el polinomio, me está diciendo que es un polinomio de cuarto grado. Calcula el valor de su coeficiente principal.
Si el polinomio es de cuarto grado, a ver, aquí examinemos los grados. Grado 0 porque no está la variable x. Nos concentramos simplemente en que la variable es x. ¿Sí? Ahora aquí tenemos grado 1, exponente de la x, 2, grado 2, exponente de la x, grado 3. Por lo tanto, este vendría a ser el grado 4. ¿Sí? Entonces, se deduce que el valor de a vendría a ser 4. ¿Sí? Vendría a ser 4. Me pide calcular el valor de su coeficiente principal, o sea, el coeficiente de que tiene mayor grado. En este caso, 2a más 3. Reemplazamos 2 por 4, 8 más 3, 11, alternativa D. Ejemplo 15. Tenemos un polinomio homogéneo. Bien, ¿cuándo hablamos de un polinomio homogéneo? Cuando el valor absoluto de cada término, ¿sí?, vendría a ser igual para todos. Entonces tenemos a más 2 más 6, ¿sí?, va a ser igual a 7 más 8 y va a ser igual también a 3 más b más 3, ¿sí? Estamos sumando los exponentes en cada término, obviamente de las variables, y esa suma tiene que ser igual en todos los casos. Entonces, el valor para todos tiene que ser 15, ¿sí? Esto tiene que ser el 15. Tenemos acá a más 8 reduciendo, por lo tanto el valor de a tiene que ser 7. Aquí reducimos un poco, b, 3 más 3 sería 6. Aquí la suma también tiene que ser 15, por lo tanto b tiene que ser 9. Entonces a más b sería 7 más 9 igual a 16, alternativa E. Muy bien, eso ha sido todo por hoy en esta oportunidad. Recuerde darle like y hacer sus comentarios para este canal y apoyar a su servidor de Perú Mate. Hasta otra oportunidad.